Buenas tardes, Comicastura. Hacía tiempo que quería hacer este tema, casi un mes en el que lo he tenido, lo he leído, pero no he hecho el vídeo. Y dije, bueno, voy a aprovechar ahora que son Navidades y hay más tiempo libre y puedo aprovechar para hablar de un autor franco-belga asturiano, no sé cómo lo llamaría, Man Arenas. Conociendo a Manuel Arenas, para el mundo del cómic sí que no es un extraño, pero le ha costado un poquillo entrar, sobre todo por la poca prolífica que es su obra. Este autor asturiano que vive en Llanes, natural de Bélgica, de familia asturiana, ha realizado casi toda lo que es su labor artística y toda lo que es su formación en la Escuela de Bellas Artes de Bruselas. Básicamente podemos decir que esta es una obra, aunque está también firmada por Dimitri Bey, es una obra casi pensada y focalizada por él, porque reúne todos los requisitos, tanto visuales como estéticos, como narrativos y artísticos, que corresponden a la hora del trabajo, del pensamiento de este autor. Y así, el Fauno Graviel, canto 1. Esta es la primera parte de las dos que componen la obra de este pequeño camino iniciático que lleva a cabo un pequeño fauno y su relación con diversas entes y de una forma casi metafórica, poética, de un bosque, del lugar donde vive, donde conoce y empieza a aprender. Decir que el señor Bey, en este sentido, se ha sentido casi imbuido por la magia, por la estética, por las acuarelas de Arenas y lo que ha intentado es servir. La primera vez que yo casi veo, no la primera vez, pero una de las pocas veces en que ves que la estética de la narración, la forma de contar la historia se rige más por lo poético, más que por la pura narración tipo cuento de toda la vida. No es un cuento propiamente dicho, no es una fábula tampoco, sino que a mí lo que me ha gustado de esta primera parte, de las dos que lo componen, es que es el camino, el proceso iniciático, ese gustillo que le está tomando a la poesía, al canto, fusionado con el dibujo y no puramente con lo que es la letra narrativa de ese momento, ¿no? O sea, yo creo que fue lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención, y también hay que alabar al autor precisamente porque tome esas influencias y que sepa recurrir, en este caso, pues de Dimitri Bey como guionista, para sacar toda la fuerza a toda la estética que él plantea inicialmente de este pequeño fauno que va descubriendo el pequeño mundo que le rodea, lleno de todas las posibilidades y de todas las referencias y las figuras que puede tomar de todos los personajes que van surgiendo. Él va tomando un poquito esa esencia, ¿no? Y a mí me ha parecido divertido, me ha parecido original y me ha parecido, obviamente, un trabajo que está tan trabajado, nunca mejor dicho, en ese sentido estético, un deleite visual, pues que se pueda representar de esta forma, ¿no? Arenas nos deleita con unas acuarelas, unas acuarelinas casi... él dice que básicamente no utiliza Photoshop, o que lo utiliza muy poco o tal, aunque sí tiene recurso a él, pero nos deleita con unas figuras visuales preciosas, unas composiciones de página muy cuadriculadas, en la que no va a haber sorpresas. Es como si estuvieses navegando o pasando. El TVO es yo lo he comparado como una clase de yoga, o sea, vamos a estar tranquilos, vamos a relajarnos, os voy a enseñar esto y creo que os deleitéis visualmente con los dibujos y quiero que os deleitéis con la fuerza narrativa, pero sin tomar literalmente lo que es una historia, o sea, un principio, un nudo, un desenlace y un final. Lo que quiero es que disfrutéis. Esa es la sensación que me ha quedado, una placidez, una tranquilidad, una clase de yoga, como estaba diciendo. Y me ha sorprendido gratamente en ese sentido, porque muchas veces no tienes oportunidad de encontrarte unos productos de estos y como estos, y que normalmente no están tan prodigados como la gente piensa, ¿no? Es prácticamente, como quien dice, su ópera prima en novela gráfica, porque trabaja para el Journal Spirou, o sea, habitualmente, pero es su ópera prima como novela gráfica en este sentido, y es el momento porque él viene de un mundo que es el mundo del diseño de producción, del diseño de animación,
prácticamente, es el grosso de su carrera. Aquí ha hecho esta pequeña incursión que con proyecto de futuro, incluso diversificada en muchos campos, y ha salido, bueno, incluso ha trabajado y diseñado con la editorial Soleil a través de la revista Metamorphose, e incluso podemos decir que es hasta tan personal en ese sentido que Yasin es uno de los muchos seudónimos que utiliza Man Arenas como para referirse a sí mismo. Hay varios, pero uno de ellos también es Yasin. Pues ¿qué hace este paisano entre Bruselas y España? Donde se formó, donde prácticamente se crió, aunque también se crió aquí en Llanes. Pues es un poco difícil de contestar y a la vez muy fácil. O sea, básicamente el talento viaja y el talento viaja donde existe mercado para publicar. Que Norma Editorial nos haya traído esta edición, en principio unas 64 páginas a color, ya referimos que viene de Soleil anteriormente, ya nos da un poquito que pensar, como que se nos vende el talento fuera antes que llegar aquí mismo, ¿no? Y encima que un proyecto tan personal, un proyecto en que aunque exista un guionista que le da el ritmo poético a la historia, todo está en la cabeza del dibujante, te da un poquito más que pensar en el sentido de cuántas cosas diferentes se podían hacer en diferentes sitios y no podemos acceder a ellas simplemente por una cuestión a veces ilógica de mercadotecnia o editorialmente hablando pues complicada o incluso pues de mentes cerradas. Influencias, de todo. O sea, él mismo reconoce que hay muchas influencias de El Principito, de Saint-Exupéry, no sé, de Joe Cate, de un montón de poetas. Tanto vale el dibujo en ese sentido como la poesía, no la narración propiamente, y que te cuenta la historia. La historia te cuenta una historia de un pequeño fauno que empieza a convivir, empieza a relacionarse con el entorno y aunque una de las figuras principales es un mago, a cuyo nombre él le pone Merlín, hay otros muchos personajes que se incrustan y que crean una raíz a lo que es el cuento, que al final no deja de ser esa narración lírica más que el hecho no importa en sí mismo, sino que el sentido de lo que intenta transmitir y a través del dibujo y de la narración en cómic, que eso sí que es difícil de conseguir. No vamos a dejar de poner, por cierto, también aquí su página web oficial, que se llama Dodekem, en la que podéis visitarla, ver lo que está haciendo y interesaros un poco por la obra de este autor, que, se me olvidó antes decirlo, yo creo que principalmente se nota mucho la influencia japonesa de animación japonesa en todo su trabajo. En este sentido, él ha bebido, pues debe ser más o menos de mi quinta, pues ha bebido mucho de las series de animación de toda la vida, tipo Heidi, Marco, ese estilo, ¿no? Yo creo que la gran virtud que tiene es saber conjugar esta forma de narración para crear algo prácticamente nuevo, muy suelto, muy relajado, muy cercano tal vez, pero a la vez alejado, que te da confianza. Es para leértelo tranquilamente pues con una taza de café o al fuego de la chimenea, ¿no? O sea, pero además con una claridad impresionante, como podéis ver en algunas de las páginas que os vamos a mostrar, ¿no? Bueno, pero para disfrutar de estos pequeños privilegios, y ahora que voy a hablar, vamos a hacer el debate y todo el tema, para pagar estos pequeños privilegios, Norman Editorial siempre nos pone un dinerillo que se agradece una vez que lo tienes en casa, pero que es a veces un poquito difícil de pagar, que son casi 17 euros, 18 en esta versión española. Si pillas la de Soleil ya es un poquito más barata, no demasiado, pero un poquito más barata. Y lo único que me gustaría saber es en qué quedaría este proyecto, o sea, si sigue adelante, si no, porque teniendo en cuenta que este hombre fue nominado por esta obra a Mejor Portada, esta que estáis viendo aquí, fue nominada a Mejor Portada Hastur en el año 2012 y sí ganó el premio Hastur en el 2012, una de las últimas ediciones del premio Hastur a Mejor Dibujo. Si tendremos la oportunidad, de unas que ya lo tenemos aquí y podemos disfrutarlo, de poder ver la historia acabada.